Terminé con mi ex por tóxica y desató una venganza que casi me destruye. Pensé que lo peor de terminar una relación tóxica era el vacío, hasta que entendí que el verdadero infierno empieza cuando la otra persona decide no perder sola. Me llamo Adrián Beltrán, tengo 31 años y nunca creí que una ruptura pudiera convertirse en una sentencia diferida. Siempre pensé que las venganzas eran cosas de películas baratas o hilos exagerados de Reddit escritos a las 3 de la mañana. Spoiler, estaba equivocado como un idiota confiado. Terminé con ella un martes cualquiera, de esos que no prometen nada. No hubo gritos épicos ni platos rotos. Solo cansancio. Un cansancio denso, pegajoso, acumulado por años de celos enfermizos, revisiones de teléfono por amor, interrogatorios disfrazados de conversaciones y silencios castigadores que duraban días. La llamaban pasión, yo ya lo llamaba cárcel. Le dije que ya no podía más. Que necesitaba respirar. Que la relación me estaba convirtiendo en alguien que no reconocía. Ella me miró con una calma que, en retrospectiva, debería haberme hecho salir corriendo. Sonrió. Asintió. Dijo algo como, si eso te hace feliz, está bien. Ni una lágrima. Ni un reproche. Nada. Fue tan fácil que me sentí culpable y aliviado. Los primeros días fueron raramente tranquilos. Dormí mejor. Volví a escuchar música sin audífonos, como si no tuviera que esconderme. Me reí solo, literal. Pensé, al final no era tan mala persona. Qué ingenuo. Qué jodidamente ingenuo. La primera señal fue pequeña, casi ridícula. Un correo del trabajo preguntándome por qué había solicitado una semana de vacaciones sin avisar. Yo no había solicitado nada. Pensé que era un error administrativo. Luego vino el mensaje de un amigo preguntándome si estaba bien, porque había leído cosas raras sobre mí en redes. Cosas que yo no había escrito. Empezaron a llegar notificaciones de cuentas que no reconocía, etiquetándome en publicaciones ambiguas. Frases sueltas. Capturas fuera de contexto. Nada directamente acusatorio, pero todo cuidadosamente diseñado para sembrar duda. Como migas de pan que conducían a una hoguera. Intenté ignorarlo. Humor negro activado, bueno, al menos alguien piensa en mí. Pero por dentro algo se me encogía. No era miedo todavía. Era esa sensación previa, como cuando sabes que algo va a estallar, pero no sabes cuándo ni dónde. Una noche, revisando mi viejo correo, encontré un mensaje en borradores que yo jamás escribí. Era una confesión. Detallada. Oscura. Escrita con un estilo que imitaba demasiado bien mi forma de hablar. Sentí un frío seco recorrerme la espalda. No era solo una ex dolida. Era alguien que me conocía. Demasiado. Ahí entendí la verdad que nadie te dice cuando sales de una relación tóxica, no siempre se termina cuando dices se acabó. A veces, para la otra persona, eso solo es el prólogo. Cerré el portátil con las manos temblando y pensé una sola cosa, clara y brutal, no sabía en qué juego estaba metido, pero alguien ya había decidido que yo tenía que perder. No dormí esa noche. No por insomnio romántico ni por nostalgia barata, sino porque mi cerebro no paraba de reconstruir escenas pasadas como si fueran pruebas en un juicio invisible. Cada conversación, cada pelea, cada vez que le conté algo íntimo creyendo que era confianza, ahora parecía munición. A la mañana siguiente, el infierno decidió ponerse creativo. Llegué al trabajo y noté el cambio antes de sentarme. Silencios raros. Miradas que se apartaban rápido. El típico buenos días que antes era automático ahora sonaba forzado, casi compasivo. Mi jefe me pidió que pasara a su oficina un momentico. Ese momentico duró 40 minutos y me quitó 5 años de vida. Sobre su escritorio había impresos. Correos. Conversaciones. Capturas. Todo perfectamente ordenado, subrayado, con post-its amarillos como si alguien se hubiera tomado el tiempo de armar un expediente. Mi nombre aparecía una y otra vez, asociado a comportamientos que, en el mejor de los casos, eran vergonzosos y en el peor, directamente criminales.
Intenté explicarme. Me escuché hablar y sentí que sonaba culpable aunque decía la verdad. Es increíble cómo una mentira bien presentada pesa más que 1000 verdades mal dichas. Mi jefe no me gritó. Eso hubiera sido más humano. Solo dijo que la empresa no podía verse involucrada en situaciones así y que, mientras se aclaraba todo, me pedían que trabajara desde casa. Trabajo desde casa. Traducción: vete y no hagas ruido. Salí de la oficina con una sonrisa tensa, como quien acaba de perder algo importante pero todavía no se atreve a llorar. En el ascensor, revisé el teléfono. Tenía más de 20 mensajes. Algunos de amigos, otros de conocidos que jamás me escribían. Todos con la misma pregunta disfrazada de preocupación: oye, ¿es cierto lo que dicen de ti? Ahí fue cuando el enojo apareció. No explosivo, no cinematográfico. Fue un enojo frío, calculador, casi elegante. El tipo de enojo que no grita, pero recuerda. La llamé. Directo. Sin rodeos. Contestó al tercer tono, como si estuviera esperando. Su voz era dulce, demasiado dulce, como una enfermera antes de clavarte la aguja. ¿Qué estás haciendo?, le pregunté. Se rió. Una risa suave, casi cariñosa. Nada. Vivir mi vida. ¿No era eso lo que querías? Le hablé de los correos, de las publicaciones, del trabajo. Hubo un silencio breve. Luego dijo algo que todavía me retumba. Te advertí que no sabías perderme. Colgó. Ese fue el momento exacto en el que entendí que no se trataba de una rabieta post-ruptura. No era venganza impulsiva. Era un plan. Uno largo. Paciente. Diseñado con una calma que daba miedo. Intenté defenderme en redes, pero cada intento parecía empeorar todo. Por cada aclaración mía aparecían 2 pruebas nuevas. Mensajes manipulados. Audios editados. Testimonios de personas que juraban conocer mi verdadero rostro. Algunas ni siquiera sabía quiénes eran. Otras, sí. Viejos contactos que ella había cultivado con cuidado mientras yo creía que exageraba. Empecé a dudar de todo. De mi memoria. De mis decisiones. De mí. El humor negro ya no alcanzaba. El sarcasmo se quedaba corto cuando te das cuenta de que alguien está reescribiendo tu historia y tú apenas tienes el borrador original. Esa noche, sentado solo en el apartamento, con el teléfono vibrando sin parar, me hice una promesa amarga pero necesaria: no iba a seguir reaccionando como una presa, porque quien solo se defiende, ya está perdiendo. Decidí no responderle más. Ni llamadas, ni mensajes, ni indirectas venenosas disfrazadas de preocupación pública. El silencio iba a ser mi escudo, o eso creí. Porque hay silencios que no apagan el fuego, solo le dan oxígeno. Los días siguientes fueron un desfile de pequeñas humillaciones cuidadosamente calculadas. Nada tan grande como para ir a la policía, nada tan pequeño como para ignorarlo. Justo en ese punto maldito donde empiezas a preguntarte si estás exagerando o si de verdad alguien te está arruinando la vida pieza por pieza. Un paquete llegó a mi puerta sin remitente. Dentro había cosas mías. No objetos cualquiera, recuerdos. Una camiseta vieja, un cuaderno con notas personales, una foto rota por la mitad. Todo limpio, ordenado, casi ceremonial. No había nota. No hacía falta. El mensaje era claro: todavía tengo acceso a ti. Sentí rabia, sí, pero sobre todo sentí algo peor: vulnerabilidad. Como si alguien hubiera entrado en mi cabeza, prendido la luz y decidido redecorar a su gusto. Empecé a revisar cerraduras, contraseñas, correos antiguos. Dormía con el teléfono en la mano, como si fuera un arma inútil. El golpe siguiente vino por un lado que jamás esperé. Mi hermana me llamó llorando. Me preguntó por cosas que yo nunca le había contado, o eso pensaba. Detalles íntimos, peleas exageradas, versiones distorsionadas donde yo siempre era el villano manipulador. Alguien se había tomado el trabajo de presentarse como preocupada, como alguien que solo quería ayudar a la familia a abrir los ojos. Ahí exploté.
grité. Maldije. Dije cosas de las que no me siento orgulloso. Porque cuando te arrebatan la narrativa frente a tu propia sangre, algo se rompe. Y no se rompe bonito. Intenté ir por la vía legal. Abogados, consultas, documentos. Todo sonaba muy serio hasta que decían la frase mágica, es difícil probar la intención. Difícil. Siempre es difícil cuando el daño es psicológico, social, lento. Cuando no hay un golpe, sino 1000 pellizcos. Mientras tanto, ella seguía publicando. Nunca me mencionaba directamente. Era más inteligente que eso. Usaba metáforas, historias de amigas, reflexiones profundas sobre relaciones tóxicas donde, curiosamente, todo encajaba conmigo. La gente aplaudía. La apoyaba. Yo me convertía en un monstruo abstracto, sin derecho a defensa. Mi humor negro se volvió ácido. Empecé a reírme de mi propia desgracia. Al menos soy famoso, pensaba mientras veía cómo se cerraban puertas laborales. El sarcasmo era lo único que me quedaba para no hundirme del todo. Una madrugada, revisando archivos viejos por pura desesperación, encontré algo que me hizo detenerme en seco. Una conversación guardada. Antigua. Inofensiva a simple vista. Pero había algo raro, fechas que no cuadraban, respuestas demasiado perfectas, como ensayadas. Y entonces lo vi. Un patrón. No era improvisación. Nunca lo fue. Ella llevaba años construyendo esto. No como venganza, sino como seguro. Por si algún día yo me iba. Por si algún día ella perdía el control directo, necesitaba uno a distancia. Me apoyé contra la pared, respirando con dificultad, y acepté una verdad jodida, yo no estaba enfrentando a una exdolida, estaba enfrentando a alguien que había planeado mi caída mucho antes de que yo pensara en huir. Y en ese momento supe que ya no bastaba con resistir. Si quería sobrevivir, tenía que entender el juego completo, aunque eso significara mirar cosas de mí mismo que había preferido ignorar. Aceptarlo fue como tragar vidrio, yo no era solo una víctima tardía, también había sido un sujeto cómodo. Durante años confundí intensidad con amor, control con cuidado, y señales de alarma con carácter fuerte. Me reí de los chistes equivocados, normalicé discusiones absurdas y aprendí a pedir perdón incluso cuando no entendía de qué carajos me estaba disculpando. Eso no la hacía inocente, pero me hacía cómplice pasivo de mi propio desastre. Decidí bajar la cabeza y observar. Nada de publicar, nada de explicar, nada de llorar en público. Me convertí en un fantasma social. Guardé capturas, descargué respaldos, organicé fechas. Si ella había convertido mi vida en un expediente, yo iba a armar el mío, pero sin aplausos. El siguiente golpe fue financiero. Mi cuenta amaneció con movimientos raros. No vaciada, no exagerada. Solo lo suficiente para asustar. Pagos pequeños, suscripciones que yo no había contratado, intentos fallidos de acceso. El banco dijo lo de siempre, estamos investigando. Traducido, arréglate solo mientras tanto. Ahí perdí la paciencia. No exploté, no. Me volví metódico. Cambié todo. Claves, correos, dispositivos. Avisé al banco, documenté cada intento, cada hora. Dormía poco y mal, pero con una claridad brutal. El miedo se había transformado en foco. Una tarde me llegó un mensaje desde un número desconocido. No tenía insultos, no tenía amenazas. Solo una frase. ¿Te ves cansado? No respondí. No bloqueé. Guardé. Empezó entonces una etapa aún más perversa, la de la falsa tregua. Dejó de publicar indirectas. Dejó de mover hilos visibles. El ruido bajó. Y como buen idiota condicionado al caos, casi me relajé. Casi. Pero el silencio no era paz, era preparación. Lo entendí cuando me llamaron de una empresa a la que había aplicado meses atrás. Me dijeron que habían decidido no continuar por referencias. Referencias que yo nunca había dado. La rabia volvió, pero esta vez venía con lucidez. Alguien estaba hablando por mí. Con mi nombre.
con mi historia adulterada. Y lo hacía con una precisión quirúrgica que solo alguien muy cercano podía lograr. Esa noche, por primera vez desde que todo empezó, no pensé en defenderme. Pensé en exponer. No con un post llorón ni con un video catártico. No. Pensé en mostrar el patrón. El diseño. La paciencia enferma detrás de cada movimiento. Revisé conversaciones viejas y encontré algo que me revolvió el estómago, bromas suyas sobre arruinar reputaciones, comentarios lanzados como chistes cuando aún estábamos juntos. Yo me había reído. Qué gracioso, ¿no? Qué putamente gracioso. El humor negro se me murió ahí. Lo enterré sin ceremonia. Me senté frente al computador, abrí un documento nuevo y escribí un título seco, casi clínico. Nada emocional. Nada acusatorio. Solo hechos, fechas, contrastes. Sabía que si fallaba una sola vez, si exageraba una coma, ella usaría eso para rematarme. Mientras escribía, entendí algo que me heló la sangre, no estaba intentando recuperar mi vida anterior. Esa ya estaba contaminada. Lo que quería era sobrevivir a la versión de mí que ella estaba vendiendo. Cerré el archivo al amanecer, con los ojos ardiendo y las manos firmes, y me dije algo que no sonó valiente, pero sí honesto: si iba a caer, no sería en silencio, y si ella quería guerra, iba a tenerla sin disfraces. ¿Publicar o no publicar? Esa era la pregunta que me martillaba la cabeza como un puto tic nervioso. Porque exponer no es solo contar tu verdad, es aceptar que te van a dudar, a diseccionar, a convertir en espectáculo. Y yo ya estaba cansado de ser un show gratuito. Pero el problema del miedo es que, si lo alimentas, crece. Así que hice lo contrario. No publiqué nada, todavía. Primero decidí probar algo distinto, desaparecer de su radar emocional. Dejé de reaccionar incluso en privado. Nada de respuestas largas, nada de explicaciones a conocidos. Un simple no es cierto cuando era necesario, y silencio el resto del tiempo. Eso, curiosamente, empezó a incomodarla. Porque las personas así no se alimentan del conflicto, se alimentan de la reacción. Lo noté cuando volvió a aparecer. No directamente, claro. Nunca lo hacía ya. Apareció a través de terceros. Un conocido me escribió diciendo que ella estaba preocupada, que hablaba de mí como si yo estuviera a punto de hacer algo grave. Que decía que temía por mi salud mental. Salud mental. Qué ironía tan hija de puta. Era brillante. Si yo reaccionaba con enojo, confirmaba su narrativa. Si me defendía con desesperación, parecía culpable. Si callaba, ella llenaba los vacíos con su versión. Una trampa cerrada por todos lados. Ahí entendí algo clave: esto no iba de destruirme rápido. Iba de erosionarme lento. Que yo mismo dudara de mi estabilidad. Que otros me vieran como un problema antes que como una persona. Empecé a sentirlo en el cuerpo. Dolores de cabeza constantes. Mandíbula tensa. Un cansancio que no se iba ni durmiendo. El sarcasmo se volvió automático, casi un reflejo defensivo. Me escuchaba bromear sobre mi propia ruina y pensaba: esto no es gracioso, es supervivencia. Una noche soñé con ella. No gritaba, no acusaba. Solo sonreía y ordenaba papeles con mi nombre. Me desperté empapado en sudor y con una certeza horrible: seguía dentro de mi cabeza. Y mientras estuviera ahí, seguía ganando. Fue entonces cuando tomé una decisión incómoda pero necesaria: iba a buscar ayuda profesional. No para arreglarme, sino para no volverme loco intentando demostrar que no lo estaba. La psicóloga no se sorprendió con nada. Eso fue lo más aterrador. Me dijo algo simple. Esto no es una ruptura, es una campaña. Escuchar esa palabra me ordenó todo. Campaña. Objetivo. Estrategia. Público. Daño colateral. Y como toda campaña, tenía puntos débiles. Empecé a reconstruir su red. No de forma obsesiva, sino lógica. ¿Quién repetía qué? ¿Quién exageraba? ¿Quién parecía demasiado informado?
Me di cuenta de algo perturbador, no todos sabían que mentían. Muchos solo transmitían lo que ella les daba, convencidos de estar ayudando. Eso me dio asco y ventaja. Porque cuando alguien cree que hace el bien, baja la guardia. Una tarde recibí un audio reenviado. En él, ella hablaba con alguien más. No conmigo. No para mí. Y ahí, sin darse cuenta, se le escapó el tono. No era la víctima preocupada. Era la estratega cansada, molesta porque yo no reaccionaba como antes. Escuché ese audio 10 veces. No para disfrutarlo, sino para entenderlo. Ya no sonaba como una extolida. Sonaba como alguien frustrado porque su experimento no avanzaba según lo planeado. Apagué el teléfono y me quedé mirando el techo. Por primera vez desde que todo empezó, no sentí miedo. Sentí algo distinto. Algo peligroso. Claridad. Y con esa claridad vino un pensamiento que me dio vértigo y fuerza al mismo tiempo. Ella había cometido un error, creyó que yo solo sabía huir, y no que también podía aprender a esperar. Esperar no significa quedarse quieto. Significa moverse sin hacer ruido. Y eso fue exactamente lo que hice. Empecé por algo básico pero efectivo, reconstruir mi versión sin confrontar la suya. Nada de desmentidos, nada de guerras públicas. Volví a aparecer poco a poco en espacios donde ella no tenía control. Gente que me conocía de antes, de mucho antes. Personas que no necesitaban que yo actuara como víctima para creerme, porque ya habían visto quién era cuando nadie estaba mirando. Mientras tanto, seguí recolectando. No como un loco conspiranoico, sino como alguien que ya había entendido que la memoria sola no sirve cuando la realidad se manipula. Guardé audios, fechas, cambios de versión, contradicciones sutiles. El tipo de detalles que no gritan mentira, pero la dejan desnuda cuando los pones en fila. El siguiente ataque fue más sucio. Me acusaron, indirectamente, siempre indirectamente, de haber tenido conductas peligrosas durante la relación. Nada concreto. Nada denunciable. Solo insinuaciones. Las peores, porque no se defienden, se insinúan de vuelta. Y la gente completa los huecos con lo peor que puede imaginar. Ahí sentí un enojo viejo, primitivo. Las manos me temblaban. Tenía ganas de quemarlo todo. De publicar cada prueba, cada audio, cada mensaje. De gritar, mírenla, esta es la persona que dicen que está rota. No lo hice. Porque entendí algo crucial, si reaccionaba desde la rabia, jugaba su juego. Y ese juego estaba diseñado para que yo perdiera aunque ganara. En lugar de eso, hablé con alguien que jamás pensé involucrar. Una persona que ella respetaba. Que confiaba en ella. Que, sin saberlo, había sido usada como altavoz. No fui con acusaciones. Fui con preguntas. Con fechas. Con silencios incómodos. La reacción fue lenta, pero visible. La duda empezó a filtrarse. No como una explosión, sino como humedad en una pared mal pintada. Nada se cae de inmediato, pero ya no se sostiene igual. Y entonces pasó algo que no estaba en mis planes. Ella me escribió. No para atacar. No para provocar. Para cerrar ciclos. Leí ese mensaje varias veces. Cada palabra estaba calibrada para sonar madura, equilibrada, casi espiritual. Hablaba de sanar, de soltar, de no vivir desde el rencor. Casi me río. Casi. Porque el cinismo también cansa. Le respondí una sola cosa. No necesito cerrar nada contigo. Nada más. Eso fue gasolina. Las horas siguientes fueron un desastre silencioso. Mensajes a terceros. Comentarios borrados. Historias subidas y eliminadas. El comportamiento típico de alguien que siente que el control se le está escapando, aunque nadie más lo notó todavía. Yo sí lo noté. Esa noche volví a soñar con ella, pero fue distinto. Ya no ordenaba papeles. Esta vez los buscaba desesperada, como si algo se le hubiera perdido. Me desperté con una sensación extraña en el pecho. No alivio. No triunfo.
Algo más incómodo. Compasión. Y eso me asustó más que el odio. Porque la compasión mal gestionada te hace bajar la guardia. Y yo no podía permitirme eso. No todavía. Al revisar una de las carpetas que había armado semanas atrás, encontré un archivo que había pasado por alto. Un mensaje antiguo, reenviado, con un detalle mínimo que ahora brillaba como una alarma. No era una amenaza. No era una confesión. Era una fecha. Una fecha que no coincidía con su narrativa principal. Una grieta diminuta, pero real. De esas que, si alguien tira del hilo correcto, puede desarmar toda la historia. Apagué la pantalla, respiré hondo y acepté algo que ya no podía negar: esto estaba llegando a un punto de no retorno, y cuando eso pasa, alguien siempre intenta un último movimiento desesperado. El último movimiento no fue ruidoso. Fue íntimo. Y por eso dolió más. Una mañana desperté con un mensaje de mi madre. No decía mucho, solo: tenemos que hablar. Ese tipo de frases que no traen signos de exclamación porque ya vienen cargadas de miedo. Fui a verla con el estómago hecho un nudo y la cabeza fría, como quien entra a una habitación sabiendo que algo se rompió y todavía no sabe qué. Sobre la mesa había impresos. No eran correos ni capturas comunes. Eran conversaciones reconstruidas, supuestamente mías, donde yo parecía a alguien cruel, manipulador, incluso peligroso. No eran burdas. Eran creíbles. Demasiado. Alguien había entendido mis silencios, mis giros, mis muletillas. Alguien había ensayado mi voz. Mi madre no lloraba. Eso fue lo peor. Me miraba con una mezcla de decepción y confusión que no se borra con explicaciones rápidas. Me preguntó si había algo que quisiera contarle antes de que sacara conclusiones. Respiré hondo. No me defendí. Le pedí tiempo. Le pedí que me dejara mostrarle algo después. No hoy. Después. Asintió, pero el daño ya estaba hecho. Salí de ahí con una rabia sorda, pesada, de esas que no te dan ganas de gritar sino de romperte los dientes de tanto apretarlos. El humor negro no apareció. El sarcasmo tampoco. Solo una certeza áspera: había cruzado una línea que yo no estaba dispuesto a tolerar. No la llamé. No le escribí. No hice nada visible. Me senté y revisé cada pieza que tenía. No buscando venganza, sino cierre. Quería terminar esto sin convertirme en lo que ella decía que yo era. Difícil equilibrio cuando alguien te empuja a la esquina. Encontré algo más. Un testimonio antiguo de alguien que había salido de su vida mucho antes que yo. No lo busqué, me encontró. Un mensaje corto, casi tímido, que decía: creo que a mí me pasó algo parecido. Nos hablamos con cuidado, como dos personas tocando un vidrio roto desde lados opuestos. Las coincidencias eran incómodas. Demasiadas para ser casualidad. Cambiaban los escenarios, cambiaban los nombres, pero el mecanismo era el mismo. La secuencia, idéntica. Amor intenso, dependencia sutil, ruptura, reescritura, aislamiento. No era personal. Era un patrón. Eso no me alivió. Me enfureció. Porque si no era personal, entonces yo no era especial. Era un capítulo más. Un borrador descartable en una historia que se repetía con nuevos protagonistas. Y eso me dio una fuerza rara, una mezcla de desprecio y determinación. Decidí dar un paso que había evitado por semanas: hablé públicamente. No con nombres. No con acusaciones directas. Conté mi experiencia sin adornos, sin gritos, sin buscar lástima. Solo hechos, emociones crudas, dudas. Publiqué y cerré la aplicación. No leí respuestas. No esperé aplausos. Las reacciones llegaron igual. Algunas de apoyo. Otras de incredulidad. Pero hubo algo distinto: personas que no conocía empezaron a escribir en privado diciendo que se sentían identificadas. Que habían pasado por algo parecido con alguien así. Sin decir quién. Sin coordinar. Sin guión. Eso no destruyó su versión.
No aún. Pero la rodeó de ruido. De contextos. De sombras donde antes había una historia limpia. Esa noche, mientras caminaba sin rumbo para despejarme, sentí el teléfono vibrar. Un mensaje nuevo. De ella. Breve. Seco. Sin metáforas. No tenías derecho. Sonreí por primera vez en semanas. No por alegría. Por confirmación. Porque cuando alguien que controla el relato empieza a hablar de derechos, es que ya no controla nada. Guardé el teléfono y seguí caminando con una calma peligrosa, entendiendo algo que me heló y me sostuvo al mismo tiempo. Ya no se trataba de si yo iba a ganar o perder. Se trataba de cuánto estaba dispuesto a sacrificar para que la verdad dejara de ser un arma contra mí. El mensaje no me asustó. Me confirmó algo que llevaba días sospechando: ella ya no estaba dirigiendo la historia, estaba reaccionando a ella. Y cuando alguien que necesita control empieza a reaccionar, comete errores. Muchos. Rápidos. Emocionales. Yo, en cambio, estaba cansado, pero lúcido. Los días siguientes fueron extraños. No tranquilos, no caóticos. Extraños. Como la calma incómoda antes de una tormenta que sabes que va a caer, pero no sabes desde qué nube. Personas que antes me evitaban empezaron a saludarme otra vez, con cautela, como si probaran la temperatura del agua antes de meterse. Otras seguían creyendo su versión, pero ya no la defendían con tanta convicción. El fanatismo se estaba diluyendo, y eso era peligroso para ella. Lo noté cuando intentó algo nuevo, la victimización absoluta. De repente, su narrativa cambió. Ya no era solo yo el monstruo. Ahora ella estaba agotada, afectada, reviviendo traumas. Publicaciones largas sobre sanar, sobre soltar personas dañinas, sobre cómo algunas personas no soportan verse expuestas. No me nombraba, pero cada palabra tenía mi silueta dibujada con veneno fino. El problema es que cuando exageras el dolor, también exageras las grietas. Alguien, no yo, empezó a hacer preguntas incómodas en comentarios. Cosas simples, fechas, contradicciones pequeñas, versiones que no encajaban del todo. Ella respondía al inicio con dulzura. Luego con molestia. Luego dejó de responder. El silencio selectivo delató más que 1000 pruebas mías. Yo observaba desde lejos, con una mezcla de satisfacción amarga y agotamiento mental. No era una victoria. Era desgaste mutuo. Y eso también cobra factura. Una noche, mientras revisaba mensajes antiguos buscando ordenar mi cabeza, encontré algo que me dejó helado. Un mensaje mío, enviado meses antes de terminar la relación, donde yo decía literalmente que tenía miedo de cómo reaccionaría si algún día me iba. No era dramático. Era honesto. Lo había escrito casi en broma, con una risa nerviosa detrás del texto. Ese mensaje ahora estaba circulando, editado. Habían recortado partes, cambiado el orden, eliminado el contexto. Donde yo expresaba miedo, ahora parecía amenaza. Donde yo dudaba, ahora parecía manipulación. Me dieron ganas de vomitar. No por la mentira, sino por la precisión quirúrgica con la que había sido hecha. Ahí entendí algo fundamental: ella no estaba improvisando sobre la marcha. Estaba usando material viejo. Preparado. Guardado. Clasificado. Como quien archiva armas por si acaso. Y entonces, como si el universo tuviera un humor particularmente cruel, recibí una llamada que lo cambió todo. Era una persona que yo no había visto en años. Alguien que había sido parte de su círculo mucho antes de que yo apareciera en la historia. Su voz sonaba nerviosa, pero decidida. Me dijo una frase que todavía me zumba en la cabeza. Creo que ella está yendo demasiado lejos, y tengo cosas que no quiero cargar sola. No me prometió pruebas. No me ofreció justicia. Solo verdad. Y a veces, eso pesa más. Quedamos en hablar con calma, sin mensajes, sin registros digitales innecesarios. Cuando colgué, me quedé mirando mis manos. Estaban firmes. No porque fuera fuerte, sino porque ya estaba vacío de sorpresa.
Después de todo lo vivido, nada me parecía imposible. Esa noche casi no dormí, pero no por ansiedad. Dormí poco porque entendí algo que me atravesó como una verdad incómoda. Yo había pasado semanas intentando demostrar que no era el villano, cuando el verdadero peligro era convertirme en el personaje secundario de su historia. Y ya no estaba dispuesto a eso. Porque si algo había aprendido en todo este desastre es que hay personas que no buscan amor, ni venganza, ni siquiera justicia. Buscan control. Y cuando lo pierden, no dudan en incendiarlo todo, incluso a sí mismas. Lo que ella no sabía todavía es que, en su desesperación, había activado la única variable que no podía manejar, alguien que ya no tenía nada que perder, pero que esta vez sí tenía cómo probarlo. Nos vimos en un lugar neutral, casi absurdo por lo cotidiano, una cafetería pequeña, de esas donde nadie presta atención a nadie porque todos están demasiado ocupados fingiendo que trabajan. Ella llegó tarde. No por drama, sino por miedo. Lo vi en sus ojos antes de que se sentara. Miedo real. No a mí, sino a lo que iba a decir. No empezó con disculpas. Empezó con cansancio. Dijo que llevaba años justificando cosas que no entendía, defendiendo actitudes que siempre venían acompañadas de una explicación brillante y un daño silencioso. Que al principio creyó que era inmadurez. Luego intensidad. Luego carácter. Hasta que se dio cuenta de que siempre había una historia lista para cada ruptura, y un culpable perfectamente delineado para cada final. Yo no hablé. Escuché. Porque cuando alguien habla sin interrupciones, comete errores. Y ella los cometió. Me contó cómo, antes de mí, ya había habido otros. No con nombres repetidos ni detalles innecesarios, sino con patrones. Aislamiento sutil. Siembra de dudas. Reescritura de escenas. La necesidad obsesiva de no quedar como la que fue dejada. De no perder nunca. Me mostró mensajes viejos, audios guardados por si algún día hacía falta. La frase exacta que usó fue, nunca se sabe cuándo alguien va a intentar dejarte como la mala. Sentí una náusea seca. No porque fuera nuevo, sino porque ahora estaba ordenado. Lo más jodido no fue confirmar que yo no estaba loco. Fue entender que ella no actuaba desde la rabia, sino desde una lógica torcida pero constante. Para ella, el daño era un medio legítimo. El fin era siempre el mismo, controlar el cierre. Cuando nos despedimos, no sentí alivio. Sentí responsabilidad. Porque ya no era solo mi historia. Era un rompecabezas donde varias piezas empezaban a encajar y todas apuntaban en la misma dirección. Esa noche revisé todo de nuevo. No para convencerme, sino para decidir qué hacer. Porque tener razón no es lo mismo que hacer lo correcto. Y exponerla completamente podía traerme una victoria rápida y una guerra larga. Yo ya estaba cansado de guerras. Ella, mientras tanto, empezó a acelerar. Publicaciones más emocionales. Mensajes más largos. Gente etiquetada sin razón clara. El control se le escapaba y eso la estaba volviendo torpe. La precisión quirúrgica se transformó en impulsividad. Y ahí es donde la verdad suele encontrar espacio. Recibí un correo de mi trabajo. Querían hablar. No era una disculpa, pero tampoco era una acusación. Era una conversación. Eso, semanas atrás, hubiera sido impensable. Alguien había revisado cosas. Alguien había dudado. No era justicia, pero era grieta. Me senté frente al espejo y me vi distinto. Más viejo. Más duro. Pero también más consciente. Ya no necesitaba que ella quedara como la villana oficial. Necesitaba que dejara de tener poder sobre mí. Y entonces tomé la decisión más difícil de todas, no iba a destruirla. Iba a detenerla. Preparé un último documento. No para publicar, sino para guardar. Con todo. Pruebas, patrones, testimonios cruzados. Un seguro. No una bomba. Algo que no se usa, pero que existe. Y saber que existe cambia el juego.
Esa madrugada entendí algo que me costó meses aceptar: no todas las historias necesitan un final ruidoso para terminar, algunas solo necesitan que una de las dos personas deje de jugar. Yo ya había salido del tablero. Y mientras ella seguía moviendo piezas con desesperación, yo cerré el archivo, apagué la pantalla y respiré hondo, sabiendo que el verdadero giro de esta historia no era que ella fuera peor de lo que imaginé, sino que yo ya no necesitaba demostrar nada para ser libre. Pero todavía faltaba una última verdad. Una que no tenía que ver con ella. Y esa iba a doler más que todo lo anterior. La última verdad no cayó como una bomba. Cayó como una gota constante, de esas que no duelen al principio, pero terminan rompiendo la piedra. No tenía que ver con ella, ni con su plan, ni con la campaña. Tenía que ver conmigo. Y aceptarla fue más humillante que cualquier mentira que hubieran dicho sobre mí. Me di cuenta de que, durante años, yo había construido mi identidad alrededor de ser el que aguanta. El racional. El que entiende. El que justifica. Me sentía superior por no explotar, por no irme a la primera, por soportar lo insoportable con una sonrisa irónica y un comentario sarcástico. Creía que eso era madurez. Era miedo con buena prensa. Ese rol me había hecho predecible. Manipulable. Fácil de empujar sin que pareciera empujón. Y esa fue la grieta real por la que todo entró. No me usaron solo porque alguien fuera tóxica. Me usaron porque yo estaba disponible para ser usado. Esa idea me dio vergüenza. Rabia conmigo mismo. Un rencor nuevo, distinto al anterior. No era contra ella. Era contra el tipo que fui cuando decidí quedarme callado demasiadas veces para no empeorar las cosas. El que confundió paz con ausencia de conflicto. El que creyó que el amor se medía por lo que uno estaba dispuesto a soportar. Mientras yo procesaba eso, el mundo seguía girando. Algunas relaciones se enfriaron para siempre. Otras, sorprendentemente, se fortalecieron. Mi trabajo no volvió a ser el mismo, pero dejó de estar en riesgo. La sombra se estaba retirando, aunque las marcas seguían ahí. Un día recibí un mensaje corto. No una amenaza. No una disculpa. Solo una frase neutra, casi administrativa, como quien intenta recuperar terreno perdido con dignidad artificial. No respondí. No por estrategia. Por indiferencia real. Y eso fue lo más liberador de todo el proceso. Porque ahí entendí que el verdadero control no estaba en exponer, ni en callar, ni en ganar. Estaba en elegir dónde poner la energía. Y yo ya no estaba dispuesto a invertirla en demostrar nada. Empecé de nuevo. No de forma épica. De forma incómoda. Aprendiendo a decir no sin justificarme. A incomodar sin pedir perdón. A retirarme de conversaciones que antes hubiera intentado arreglar. Perdí gente. Sí. Pero la que quedó era real. No espectadores de una narrativa ajena. El sarcasmo volvió, pero distinto. Menos defensivo. El humor negro dejó de ser armadura y volvió a ser humor. Dormí mejor. Pensé con más claridad. Y, por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi vida me pertenecía, incluso con sus cicatrices. No hubo cierre formal. No hubo escena final. Solo distancia. Y a veces, la distancia es la única justicia posible. Mirando atrás, entendí el giro completo de esta historia, el que nadie ve venir cuando está en medio del desastre. La venganza nunca fue el verdadero peligro. El peligro fue haber aprendido tarde que poner límites no te hace cruel, te hace libre. Y aunque durante meses creí que esta historia trataba sobre alguien que planeó mi caída, la verdad es más incómoda y más poderosa. Trataba sobre alguien que finalmente decidió dejar de ser el lugar donde otros limpiaban su mierda emocional. No sé qué versión de mí circula todavía por ahí. Ya no me importa. La que importa es la que vive conmigo. Y esa, por fin, está en paz. Creí que la paz era el final. Ese fue mi último error. Porque cuando una persona pierde el control externo, intenta recuperarlo por dentro de los demás. Y yo ya no estaba ahí, pero alguien más sí.
Alguien que yo jamás habría imaginado. Todo empezó con una llamada breve, seca, casi profesional. Era del abogado de ella. No venía con amenazas ni demandas, sino con una propuesta amistosa. Querían un acuerdo de confidencialidad mutua. Nada de seguir hablando. Nada de historias. Nada de documentos que pudieran malinterpretarse. Ahí entendí que el miedo había cambiado de bando. Revisé el documento con calma. Demasiada calma. Era limpio, elegante, diseñado para parecer equitativo. Pero había una trampa, reconocía implícitamente que algo había pasado. Que había una verdad peligrosa flotando. Y yo no iba a firmar un papel que convirtiera mi silencio en su salvavidas legal. Respondí con un no corto. Sin explicación. 2 días después, recibí la visita que terminó de romperme la ilusión de cierre. Fue mi padre. No venía enojado. Venía confundido. Con esa mirada que tienen las personas cuando sienten que llegaron tarde a algo importante. Me dijo que ella lo había contactado semanas atrás. Que le habló desde la preocupación. Que le dijo que yo estaba negando cosas, que necesitaba ayuda, que ella solo quería evitar una tragedia. Lo dijo así. Tragedia. Sentí algo raro en el pecho. No ira. No sorpresa. Una mezcla espesa de cansancio y decepción. Porque ahí entendí el verdadero alcance de todo esto, no se trataba solo de arruinarme la reputación, se trataba de reescribir mi identidad ante quienes más me conocían. Y lo había hecho con método. Le mostré a mi padre algunas cosas. No todo. No por protegerla, sino por protegerlo a él. Audios. Fechas. Patrones. No le pedí que eligiera un bando. Solo que mirara. En silencio. No dijo nada durante varios minutos. Luego suspiró y dijo algo que me dolió más de lo que esperaba. Yo pensé que exagerabas cuando eras chico. Ahí se cerró un círculo que yo ni siquiera sabía que estaba abierto. Porque entendí que esta historia no empezó con ella. Empezó mucho antes. Con mi costumbre de callar. Con mi rol aprendido de minimizarme para no incomodar. Con esa forma de existir donde uno se vuelve terreno fértil para personas que necesitan dominar. Esa noche lloré. Sin sarcasmo. Sin humor negro. Lloré como alguien que entiende tarde, pero entiende al fin. Y mientras limpiaba ese llanto viejo, supe que el final se acercaba, no porque ella se rindiera, sino porque yo ya no estaba dispuesto a proteger una versión falsa de la calma. Lo que no sabía todavía era que el verdadero giro no estaba en lo que ella había hecho, sino en quien la había ayudado a hacerlo desde el principio. La respuesta no llegó como una revelación dramática. Llegó como esas verdades que siempre estuvieron ahí, mirándote a la cara, esperando a que dejaras de mentirte. No fue una amiga suya. No fue un ex resentido. No fue un abogado brillante ni un genio manipulador escondido en las sombras. Fue alguien de mi entorno. Alguien que yo había dejado entrar sin cuestionar. Alguien que sabía demasiado, porque yo mismo se lo había contado. El hilo se rompió cuando revisé un detalle mínimo en uno de los documentos que ella había usado para demostrar su versión. Una frase específica. Una expresión que no era de ella. Era mía. No de mi forma de escribir pública, sino de cómo hablaba en confianza. Una muletilla que solo usaba con 2 personas. Y una de ellas no tenía nada que ver con esta historia. La otra sí. Era alguien a quien yo había acudido durante la relación, buscando consejo, desahogo, validación. Alguien que escuchó cada pelea, cada duda, cada miedo. Alguien que vio cómo yo me apagaba poco a poco y que, en lugar de decirme sal de ahí, encontró una oportunidad. No lo hizo por maldad pura. Eso sería demasiado simple. Lo hizo por necesidad. Por protagonismo. Por sentirse importante en una historia que no era suya. Sin darse cuenta, o tal vez sí, empezó a alimentar el monstruo. A pasar fragmentos. A aclarar cosas. A completar vacíos. No para destruirme, sino para sentirse indispensable para ella. El mediador.
El traductor. El aliado silencioso. Cuando confronté esa verdad, no sentí rabia inmediata. Sentí una tristeza densa, pesada. Porque entendí que la traición más peligrosa no siempre viene del enemigo declarado, sino del espectador que decide meterse al escenario sin avisar. No hubo escena épica. No hubo gritos. Solo una conversación corta, incómoda, donde las excusas sonaban pequeñas y las justificaciones se caían solas. Negó intención. Admitió hechos. Dijo que nunca pensó que llegaría tan lejos. Siempre llegan más lejos de lo que dicen. Ahí, por fin, todo encajó. La precisión. El timín. El conocimiento quirúrgico de mis puntos débiles. No era magia. Era acceso. Cerré esa puerta sin ceremonias. Sin discursos. Sin explicaciones públicas. Porque hay finales que no necesitan audiencia para ser definitivos. Hoy, con distancia real, puedo decir algo que meses atrás me habría parecido imposible: ya no siento rencor. Ni hacia ella, ni hacia quien ayudó. No porque no lo merezcan, sino porque entendí el aprendizaje brutal detrás de todo esto. El giro final no fue descubrir que mi ex planeó una venganza. El giro fue entender que las personas más peligrosas no son las tóxicas evidentes, sino las que encuentran valor en el caos ajeno. Aprendí a guardar cosas. A no convertir mi vulnerabilidad en moneda social. A elegir mejor a quien le entrego mi historia antes de que esté cerrada. Y sobre todo, aprendí algo que ojalá nadie tenga que aprender así. Cuando sales de una relación tóxica, el peligro no siempre es la persona que dejas. A veces es el entorno que se acostumbró a verte sangrar en silencio. Esta no es una historia de victoria. Es una historia de límites tardíos, pérdidas necesarias y una paz que no es perfecta, pero es mía. Si llegaste hasta aquí esperando un castigo ejemplar o un final de película, lo siento. La vida real rara vez da aplausos. Pero si llegaste hasta aquí y algo de esto te hizo ruido por dentro, entonces valió la pena contarlo. Porque a veces, sobrevivir sí es el giro inesperado. Fin.